En esta clase hablaré y presentaré un modelo sobre cómo liberarse a una nueva vida. Luchar contra la desafección con Dios y la vida. Quiero darle una perspectiva sobre cómo las personas pueden pasar de un lugar de fresca fe a un lugar de absoluta adicción y caos en su vida, y luego cómo recuperan su corazón. Esto se trata solo de ayudarle a ver un poco diferente a las personas que lo rodean. Hemos estado construyendo este caso sobre lo que las personas están experimentando y pasando en su vida, cómo a menudo responden. Ahora bien, quiero que comience a ver esto como la realidad frente a usted y cuáles son algunas de las claves de comprensión y cuáles son algunos de los caminos hacia la esperanza y la restauración. Ahora bien, sepa esto antes de comenzar. Hay muchos caminos hacia el quebrantamiento. Lo que presentaré es simplemente un camino, pero creo que será un modelo en el que puede, independientemente de donde venga, ser fácil y así comenzar a ayudar con esperanza de una manera más efectiva. Antes de comenzar, pensé que me gustaría orar con usted y pedirle a Dios que haga algo especial en su vida. Dios, toma estos momentos. Oro para que realmente retire el velo de nuestros ojos. Ayúdenos a ver con sus ojos. Ayúdenos a ver la vida y lo que significa tenerla en ella. Dios, danos libertad. Gracias por la gracia que nos has dado en Cristo. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez ha tenido un momento en donde se le congela el cerebro? ¿Alguna vez ha tenido una de esas experiencias cuando entra a un edificio o algo así y es como ding dong y todas las campanas suenan? Es como, he estado aquí antes o hay algo que no está bien en este cuarto. Tuve uno de esos momentos. Estaba yendo a una reunión de negocios. En mi camino a la reunión, tuve que caminar por la parte delantera del restaurante, que era realmente un área de bar, para llegar al restaurante de atrás. Me reuniría con algunas personas de negocios. Como estaba llegando solo, tuve uno de esos momentos. Es como, ¿qué? Ding dong. ¿Qué? Estoy mirando a mi alrededor, tratando de descubrir qué es. Su cerebro solo se da cuenta de las cosas. Miré hacia el bar y detrás del bar había un caballero que tenía una de esas largas barbas. Una barba como los del programa Donkey Dynasty. Quizás lo han visto y me reí un poco. Cuando vi la barba y seguí caminando, yo estaba como, no, ding dong, no, no es eso. Estoy pensando, ¿eh? Mi mente dijo, míralo a los ojos. Me di vuelta y miré a los ojos de ese hombre, detrás de esa barra. Lo que usted no sabe es que era un hombre detrás de esa barra que Dios había usado en mi vida de una manera muy significativa. Era un hombre que Dios había usado para enseñarme las escrituras, algo como, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo. Ahora ya todo es nuevo. Fue como, ¿eh? ¿Estoy seguro de que es Él? Estando un poco confundido, me di vuelta y me dirigí al bar. Voy derecho con la cabeza agachada a la barra por un momento. Cuando me di vuelta y comencé a caminar hacia él, puede imaginar la escena solo por un momento. Ahora me está mirando. Me reconoce. Lo miro directamente a los ojos y lo reconozco. Y estamos hablando sin hablar. A medida que me acercaba, era una especie de relación casual. Oye, oye. Finalmente, llegamos a ese punto. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Sabe lo que hizo? Se inclinó sobre la barra, con barba y todo. Me miró a la cara y dijo, Hijo, estoy arreglando mis cosas. Y claro, me maldijo en la cara. Estoy como... No tienes suficiente tiempo, dijo. Intentamos hablar y la conversación no iba a ninguna parte, como se puede imaginar. Y recuerdo que me di la vuelta y me alejé de él. Mientras me alejaba, en mi mente hacía preguntas como, Dios, ¿qué se necesita de un hombre de gran fe?
Por cierto, no me importa decir esto. Él era un gran hombre. Hubo un momento durante una crisis en mi vida en que levanté el teléfono y él es el hombre al que llamé. Necesitaba ayuda. Dios, ¿qué lleva a un hombre de gran fe a un lugar como este? Era como si literalmente tuviera el puño en el aire hacia Dios lleno de ira. Sé que hay mucho en la historia y sé que en mi mente también me preguntaba, Dios, ¿alguna vez recuperará su corazón? ¿Alguna vez regresará? Todos sabemos que hay regreso, porque Dios es el Dios de la segunda, tercera y cuarta oportunidad. Gracias a Dios que eso es para todos nosotros. Pero a veces me pregunto, ¿en el tiempo del caos? Por cierto, esa escena comenzó un viaje para mí porque comencé a mirar hacia adentro. Les presentaré un modelo que Dios me reveló. Me lo dio cuando estaba dando un curso de doctorado a 17 pastores. En la sala, esa semana que estaba enseñando a pastores de congregaciones de 20, 50 a 10,000, alrededor de la sala, comencé a aprender algo sobre ellos y sobre mí. Esto es lo que sé. Si tiene algún valor para Dios, todo el infierno estará en su contra. A medida que comenzamos, quiero dirigir su atención a 2 de Corintios, capítulo 11, versículos del 1 al 3. Iremos allí cuando regresemos. Segunda a los Corintios capítulo 11 versículo 1, 2, 3. La escritura dice lo siguiente: ¿Cómo quisiera yo que me toleraran? Eso escribe el gran apóstol Pablo. Un poco de locura. Sí, tolérenmela, escribió. Realmente es como si su madre le hubiera agarrado por la oreja o algo así. ¿Recuerda cuando era un niño? Básicamente dice, deme su atención. En el versículo 2 dice, el celo que muestro por ustedes proviene de Dios. Ustedes son como una doncella pura a la que he comprometido en matrimonio con un solo esposo, que es Cristo. ¿A quién le está escribiendo Pablo? ¿A creyentes o a no creyentes? Piense un momento en ello. Estas son personas que él llevó a Cristo. Son niños en la fe. Ahora el versículo 3 dice lo siguiente, pero, dijo Pablo, me temo que algunos han dicho que podría traducirse mejor de esta manera. Estoy literalmente aterrorizado por usted. Así como Eva fue engañada por el ingenio o la astucia de la serpiente, usted también, de alguna manera, será engañado y desviado de su sincera y pura devoción a Cristo. Recuerde cómo era cuando vino a Cristo por primera vez, si tiene una relación personal con Él, cómo fue maravillado en las profundidades del amor de Dios. ¿Alguna vez ha visto a alguien completamente consumido, atrapado en su relación con Cristo? Entonces, déjeme cambiar la idea. ¿Ha estado cerca de alguien que ha perdido eso? Que literalmente está con el puño hacia el cielo, despidiendo ira hacia Dios. Quiero darle una perspectiva de todo esto, y eso es lo que dice Pablo. Escúchame, tengo temor por usted. A medida que avancemos en este segmento, espero que se tome unos momentos y permita que esto se vuelva muy personal para usted. Porque si tiene algún valor para Dios, es lo que creo, todo el infierno estará en su contra. Yo creo en eso. Sigamos nuestro viaje. La primera A, voy a presentarle una serie de diferentes As, como en una espiral descendente aquí. A medida que comenzamos a entender cómo las personas se mueven de un lugar de fe fresca a un lugar de adicción o quebrantamiento total en su vida, la primera palabra A es asalto. Quiero que piense de esta manera. Dibuje un círculo y en su mente póngase o ponga a alguien en él y comience a pensar en lo que literalmente viene a su mente en contra de las personas que afectan su corazón. ¿Qué comienza a robarle la alegría? ¿Qué comienza a abrumarlo o a inundarlo de dolor? Puede escribir, por ejemplo, ¿dinero? No tiene dinero. Es difícil cuando no tiene dinero. Las deudas se están acumulando y es como, Señor, ¿qué vamos a hacer? Algunos dirán tal vez estar en una mala relación, en un mal matrimonio. ¿Sabe lo que es estar en una relación con alguien que no le habla, que no le ama?
Muchos de ustedes, viendo esto, podría ser su historia. Tal vez sus hijos están fuera de control. Tal vez está involucrado en el ministerio y no va muy bien. Es como, ¿sabe Dios? Tenía estos sueños y aspiraciones, y es como si estuviera viviendo literalmente en una pesadilla. Podría comenzar a nombrar todos esos factores que comienzan a preocuparnos realmente en nuestro corazón. Recuerda esos versículos Job 5:7 y Job 14:1. Todos los que nacemos de una mujer vivimos muy poco y sufrimos demasiado. Tres tipos de personas: los que van a entrar, los que ya están y los que salen del otro lado. Hay algo sobre el dolor en la vida, por cierto, que comienza a confundirnos o cegarnos. Déjeme de forma muy rápida hacerle esta pregunta. ¿Conoce a alguien que esté pasando por un momento difícil en este momento? Es como si la vida no fuera justa. Su vida no es amable con ellos. Tal vez es una llamada o tal vez es una pérdida. Recuerdo que fui a Montana en un verano a trabajar para el padre de Julie, mi esposa. Estábamos en el negocio de la construcción, estaba colgando placas de yeso con un hombre y a él estaba pasando algo. ¿Alguna vez ha estado cerca de alguien y ellos tienen una carga? Es como, amigo, ¿qué tienes? ¿Qué está pasando? ¿Qué te acongoja? Él sabía que iba a una escuela cristiana en ese momento estudiando para el ministerio. Finalmente, la conversación llegó a un punto en donde habló sobre la pérdida de un hijo. Y simplemente no tenía sentido para él. ¿Cómo podría un Dios que nos ama permitir que eso le pase a un niño, a mi hijo, y él nunca pudo superar eso? Cuando comienza a pensar en eso por un momento, cuando la vida no es como se supone que debe ser, observe lo que comienza a suceder. Ahora volveré al tema sobre la teoría del apego que compartí con usted, y esta idea de que eso es una teoría de la relación y una teoría de la emoción. Cuando la vida no es como se supone que debe ser, observe cómo esta respuesta de AA comienza a surgir. Está irado y o ansioso. En psicología lo llamamos la vieja respuesta de lucha o huida. Está tratando de resolver lo que sucede a su alrededor. Permítanme decirlo de esta manera. ¿Alguna vez ha visto salir la ira de su cónyuge que está frustrado? Sé que si olvido sacar la basura o algo y está lloviendo y Julie tiene que sacar los botes de basura, no estará contenta. Ese es su nivel de ira. Estoy hablando de, ¿ha visto la ira salir de alguien? ¿Qué tal de un niño cuyo padre constantemente lo regaña o algo más? La ira, creo, déjeme decir esto con cuidado, es una emoción dada por Dios. Creo que es muy mal entendida en el cristianismo. El enojo es una emoción dada por Dios para responder a algo malo o a una injusticia real percibida en mi vida. Cuando me sienta mal, me enojaré. Se ríe de las personas que dicen, no me enojo. No, la gente dice eso simplemente porque no levantan la voz o algo así. Que no se enojan. No es verdad. La ira es una de esas emociones que siempre encuentra una expresión. Ahora bien, en Efesios 4:26 Pablo dice, airense. Por cierto, la ira es un estado de preparación para responder de nuevo a algo que está mal o a una injusticia percibida en mi vida. ¿Alguna vez ha visto a alguien cuando se enoja y sus fosas nasales se agrandan? Tal vez tiene esa vena grande y vieja que se le aparece en la frente. Es como liberar la adrenalina en todo el cuerpo y que la ira se concentre. Cuando está irado no puede pensar en mucho más. ¿Ve eso? Es un estado de preparación para lidiar con algo en mi vida. Aquí está la clave. Pablo dijo en Efesios 4:26, literalmente, airense, en ese estado de preparación. ¿Qué? No pequen. Lo que hago en mi ira determina si es correcto o incorrecto. Probablemente eso se entienda mejor con la palabra agresión. Es la expresión que a menudo sale de manera incorrecta donde está mi enojo. Por cierto, las personas aprenden el poder de la ira. ¿Alguna vez ha estado cerca de alguien que dice, oiga, voy a decirlo como es? Bueno, probablemente sea mejor que mantenga la boca cerrada, porque lo que está haciendo es vomitarse a sí mismo. ¿Usted lo sabe? La palabra dice, profesemos la verdad en amor,
Pero mi enojo es lo que alimenta algo, y lo que hago con ello tengo que controlarlo. ¿Conoce a alguien que está enojado en este momento porque la vida no es como se supone que debe ser? Yo sí, y se enoja por todo y con todos. La parte yo ansiosa, déjeme hablar de la ansiedad solo por un momento. Si no puedo controlar algo en mi ira, es la parte de la ansiedad, es una respuesta de miedo. ¿Alguna vez ha estado cerca de alguien que simplemente dice, no puedo hacerlo más? Dios, no podemos aguantar más. No tenemos los medios. Es como si estuviera esperando a que el próximo zapato cayera literalmente sobre ellos. Están diciendo, Señor, por favor. Y la ira es como si estuviera muy vigilante. Las cosas que solían ser únicas en su vida, en términos tal vez una respuesta emocional, son de repente una carga. Son exagerados. Todo está exagerado a mi alrededor. ¿Alguna vez ha visto a alguien que está muy ansioso, muy consumido, casi aterrorizado por la vida? Cuando lo golpean mucho, es fácil sentirse muy ansioso o temeroso. Encuentro fascinante que Dios nos hable constantemente acerca de estar literalmente ansioso. En Filipenses 4, versículo 6, que escribió Pablo, no se preocupen por nada. Es difícil hacerlo cuando la vida lo golpea. ¿Me están siguiendo? ¿Conoce a alguien que haya sido golpeado, que la vida ha sido cruel con ellos? Están atravesando aguas profundas. ¿Conoce a alguien que, debido a que no puede resolverlo o controlarlo, está muy airado en la vida? ¿Conoce a alguien que está súper ansioso, básicamente aterrorizado por su vida? Si no puede resolver su dolor o su problema, en esta fase en particular, continuará divagando o girando en otra fase llamada soledad. Nuevamente, en nuestro viaje, hablamos sobre aquellos que están pasando por tiempos o circunstancias difíciles o tal vez oscuros en sus vidas. Se sienten golpeados y esta espiral descendente los lleva a un lugar donde van a sentir ese tipo de respuesta de lucha o huida. Se airan o se ponen ansiosos. Si no puede resolverlo, recuerde, en este caso en particular, continuará girando hacia abajo. Esta próxima fase la llamaré soledad. Hay un viejo proverbio judío que dice esto: el que va demasiado lejos solo, se vuelve loco. Lo que he aprendido a través de los años en el asesoramiento es que a ese infierno le encanta tenerlo, ¿qué? Solo. Regrese a Génesis 2:18, cuando Dios mira por todo el jardín y afirma que toda la creación es, ¿qué? Buena, porque es social en su naturaleza. Mira al hombre y dice, no está bien que el hombre esté, ¿qué? No está bien que el hombre esté, ¿qué? Solo. Déjeme volver a el infierno a mantenerlo solo por un momento. Cuando era niño, ¿alguna vez miró en la televisión ese tipo de programas sobre safaris africanos? Ver a los leones y todos esos cocodrilos locos y los ciervos que tal vez intentan cruzar un río o algo así, o a una manada de leones que comenzaría a perseguir a uno de esos ciervos. ¿Se enfrentan a toda la manada? No, ¿qué hacen ellos? Intentan identificar tal vez al más débil o al herido y lo atacan a solas. ¿No es interesante que Pedro se haya referido al maligno como él anda como león rugiente buscando a quién? ¿Buscando qué? Devorar. Al infierno le encanta tenerlo solo. Es como una clase de respuesta natural, una respuesta razonable, quizá a una situación insensata. Recuerdo haber hablado una vez con un chico sobre su matrimonio, y él dijo, Tim, todo lo que consigo cuando llego a casa es como ¡boom! ¡Boom! Solo golpes constantemente. Él dijo, estoy justo al punto
de que es el último lugar al que quiero ir. Cuando enseño sobre este concepto, por lo general llamo a uno de los estudiantes. Será un tipo que es bastante bien parecido y que tiene el abdomen marcado, no como yo. Voy a decir, hola amigo, ¿qué tan rudo es usted? Todos los alumnos estarán allí mirando y digo, ¿cree que puede recibir un golpe? Sí, no hay problema. Dije, está bien, apriete un poco. Voy a darle una pequeña oportunidad y por supuesto que no lo hago, pero si lo golpeo y lo dejo sin aliento, la próxima vez que vaya a golpearlo, ¿qué va a hacer? Él se va a ¿qué? Proteger. Una respuesta razonable a una situación insensata es que se mueva para protegerse. Las personas que sufren dolor a menudo se distancian. Es interesante. Quiero pensar en este momento sobre la depresión, solo por un segundo. En la teoría de la depresión, esto es lo que sabemos. La depresión es una teoría de la separación. Cuando su mundo no es como se supone que es, una persona deprimida lo que hará es comenzar a cortar las cosas. Tengo que cerrar esto, no puedo hacer esto, no puedo, estoy abrumado. Aquí hay una frase clásica. Dicen que están tratando de controlar su vida. Lo interesante es que esta teoría de la separación, por cierto, generalmente comienza a cortar las líneas de vida, flujo de sangre si se requiere, que ayudan a alimentar el alma. En esta progresión natural de retirada, tienen que alejarse más y más y más, porque a menudo sus sistemas de apoyo se han ido. Incluso las empresas pueden caer en una depresión corporativa, una espiral. Esta teoría de la separación solo se supera mediante la reinserción, lo cual es difícil. ¿Ha estado cerca de alguien que está deprimido? Las personas deprimidas, todo lo que hablan es ¿de quién? De ellos mismos. Están perdidos en ese mundo, típicamente muy solos. Al infierno le encanta tenerlo solo. Déjeme hacerle una pregunta, solo por un momento. ¿Conoce a alguien que se siente muy solo? Preguntándose si alguien realmente está allí para él. Al infierno le encanta preguntarle si Dios está allí para usted. Muchas personas que están pasando por tiempos difíciles se confunden realmente acerca de si Dios es fiel o no. Quieren reclamar esos versículos, quieren recitarlos, pero luchan con ellos. Elohim, Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Dios, ¿dónde está? Mire esto. Si no puede resolver su dolor, su difícil situación, su batalla, en esta fase de soledad, dará lugar a otra respuesta de AA. La respuesta de AA es que comienza a sentirse aislado y o arrogante. Quiero usar la palabra arrogante con mucho cuidado porque se trata de describir el comportamiento de alguien que se ha perdido en el dolor. ¿Conoce a alguien que está atravesando por aguas difíciles, aguas profundas en su vida, pruebas, tribulaciones, que se sienten derrotados? ¿Conoce a alguien que está airado? ¿Conoce a alguien que está ansioso? ¿Conoce a alguien que tal vez se sienta muy solo y perdido? Observe lo que sucede si esta espiral descendente continúa. No pueden resolver los desafíos o problemas en su vida. Comienzan a sentirse aislados y o arrogantes. Alienación. ¿Ha estado cerca de alguien paranoico? Simplemente es como si estuviera mirando a alguien. Sé lo que está pensando. Sí, adelante, y dígalo de nuevo. Sé lo que está pensando y el tipo sentado frente a él dice, ¿qué? ¿Con quién está hablando? Sé de lo que ustedes han estado hablando. Amigo, ni siquiera nos importa, ni siquiera pensamos en usted. Oh, sí. Esa es la conversación. Las personas que se vuelven paranoicas comienzan a ver cosas o atribuyen cosas a otros que ni siquiera están allí. Empiezan a sentir que todos están en contra de ellos. No están solos en ese momento. Parece que todos intentan sabotearlos intencionalmente o de alguna manera meterse con ellos. Todo el mundo quiere atraparle. Tenga cuidado. Nunca sabe lo que es. Y ese tipo de paranoia comienza a filtrarse en su vida. Es una sensación horrible sentir que todos están en su contra. Muchas personas que están viajando a través del dolor
pueden llegar a ese lugar porque los muros comienzan a presionar y ese pensamiento apestoso comienza realmente a escalar y atribuyen nuevamente motivos a las personas que realmente no están allí. Permítame volver al tema sobre la depresión por un momento. ¿Les gusta estar cerca de personas deprimidas? ¿Eh? Hola. ¿Les gusta estar cerca de personas deprimidas? No, a mí tampoco. ¿Sabe por qué? Debido a que las personas deprimidas, cuando están cerca de usted, nuevamente, de todo lo que quieren hablar o todo lo que consume su vida, es sobre lo que están pasando. La conversación siempre va allí y todo lo consumen. Si ha estado cerca de alguien que está deprimido y no está saliendo de eso, simplemente se desgasta. Entonces, sí, parece que él viene por el pasillo. Ups, va por aquí. Sale por esa puerta. Ay, 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 no. Lo interesante es que ese elemento de su vida, que es tan abrumador, solo alimenta este estado de alienación, porque no nos gusta estar cerca de personas deprimidas, y en cierto sentido es correcto. Déjeme saltar a la palabra arrogante por un momento. No es que estas personas sean arrogantes por sí mismas. A pesar de que son consumidos por todo en su vida, se trata de ellas, de lo que están pasando. ¿Ve cómo la gente piensa que lo único que les importa son ellos mismos? Sí, entiéndalo. Eso es lo que empuja a las personas literalmente a subir por la pared cuando está en su presencia. Y solo se alimentan de sí mismo. Y lo terrible, en medio de todo esto, es que se pierden en este momento. Es como si todos gritaran, ¡ayúdenme! Sus oídos están tapados. Nadie puede escuchar. Es como, ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme. Rechaza cualquier intento de recibir ayuda porque no conecta con nadie. Y luego se queja de que nadie lo capta. Nadie lo entiende. Nadie ve lo que está pasando. Es un lugar muy peligroso para estar. Ahora bien, continuemos. Si no resolvemos nuestro dolor o problemas en ese punto en particular, conducirá a lo que yo llamo adulterios del corazón. Antes de ir allí, voy a darles el ejemplo de un pastor con el que trabajé una vez. Él dijo, Tim, me perdí tanto y me quedé tan atrapado en el ministerio que estaba destruyendo a mi familia. Comenzó a contar su historia. Dijo que eran 70, 80 horas de trabajo más y realmente estaba teniendo problemas con su hijo de 15 años. Estaban sentados en la mesa una noche y su hijo tenía algo con lo que estaba luchando. Y el papá está tratando de conversar con él. El papá dijo, ¿sabes? Tengo que ir a visitar esta noche. Y su hijo simplemente reaccionó. Dijo, oye papá, ¿por qué no nos visitas esta noche? Eso sería un cambio. Le dije al pastor, ¿qué hizo? Él dijo, Tim, ¿quieres saber algo? Estaba tan perdido en este doloroso viaje que no pude escuchar a mi hijo. Todo lo que quería hacer era corregirlo, reprenderlo por su actitud, pero no podía escuchar a mi hijo. Verá, eso es típicamente lo que comienza a suceder aquí. Esa es la fase de perderse al sentir que el mundo está en su contra y seguir en el mundo como si se tratara todo de usted. El factor aterrador es el elemento adulterio del corazón, porque estamos hechos para relacionarnos, y cuando la vida no es como se supone que debe ser, lo que comenzaré a hacer es detenerme en mi vida para anestesiar el dolor o el vacío que hay dentro de mí, un adulterio del corazón. Cuando siente que el mundo está en su contra, y por cierto, está equivocado, realmente no está en su corazón, porque el llanto de su corazón es realmente una forma de obtener una relación, que alguien esté allí, que alguien lo ame y demás. Lo que sucede es, de nuevo, que se abre de golpe y la naturaleza odia el vacío y se apresura a llenarlo. Eso es lo que hacemos también. De eso se trata esta fase de adulterios del corazón. En psicología, usaríamos la palabra aquí es donde comienza a abusar de una sustancia o comienza a abusar de una relación, más por una adicción al proceso conductual. Es lo que comienza a obtener en lugar de esa relación o la forma en que la vida se ha torcido.
Usted quiere ser medicado, quiere tener algo que le ayude a sentirse de manera diferente. Y así, porque estamos hechos para una relación, como se supone que debe ser, verticalmente, estar con Dios o con otras personas importantes en mi vida. Empiezo nuevamente la búsqueda. Lo interesante de la búsqueda es que, por lo general, comienza a aportarme algo temporalmente. Por eso las personas que simplemente dicen que su matrimonio no es muy saludable o que no se llevan bien, pueden buscar a un compañero en el trabajo para una relación. Puede comenzar como una amistad. Es interesante, si entiende la anatomía de los acontecimientos, que no comienzan porque alguien es un monstruo loco por el sexo. Por lo general, comienzan muy amigables o inocentemente. Hola, Julie. ¿Creciste en Pensilvania? Sí, ahí crecí. ¿Dónde fuiste a la escuela? Quiero decir, yo crecí en Pensilvania. Y estos hilos emocionales de apego comienzan con alguien solo por esta conexión relacional de la que tenemos tanta hambre. Y si no tiene cuidado con ellos, comienzan a tornarse en nuestra contra. El abuso de una sustancia empieza cuando mi vida o mis relaciones no son como se supone que deben ser. Empiezo a buscar Eclesiastés 6:7 nuevamente. Mucho se afana el hombre para llenarse la boca. Estoy buscando algo, pero mi alma queda insatisfecha. ¿Qué están buscando las personas a su alrededor? ¿Qué ha visto en su propia vida? Algunas personas nuevamente buscan pornografía, algunas tal vez el alcohol, otras, por cierto, seamos un poco más caritativos, estar ocupadas. Tal vez sea el prestigio o el poder. Algunas personas se pierden en los estudios. Se trata de obtener otro título, el próximo curso, el siguiente, lo que sea. Aman el conocimiento y demás. Algunas personas, y lo diré con cuidado, se envuelven en una pseudoespiritualidad. ¿Los ha visto? No se trata de un auténtico caminar con Dios. Se trata de usar a Dios para beneficio personal o por alguna razón solo para jugar con la vida o con la vida de las personas. Este adulterio del corazón, esta relación abusiva, me recuerda a ese versículo en Santiago 1:8. Pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. Solía entrenar a un equipo de béisbol. Los chicos lo dirían de esta manera. Nadie puede tener dos amores. No funciona así. Nadie puede tener dos amantes. En realidad, eso es lo que dice Santiago 1:8. No puede dar su corazón a dos cosas. Crea inestabilidad y caos en su vida. Aquí, a un adulterio del corazón es a lo que recurrimos para calmar o tranquilizar la ruptura que hay dentro de nosotros. Y por cierto, comienza a establecer una perspectiva. Ciertamente ha cambiado mi perspectiva de abusar de una sustancia a volverme dependiente de una sustancia. Y esa es la idea de una adicción. La pieza de adicción es donde ahora tengo que ir para esa sustancia. Tengo que ir a ese comportamiento en el que estoy participando, tratando de encontrar algún sentido de satisfacción o algo en mi vida. Es hacia donde voy. John Eldredge y Brent Curtis, en su libro Sacred Romance, escrito hace unos años y uno de mis libros favoritos, presentaron una idea. Creo que está relacionado con el libro de Gerald May, Addiction and Grace. Esa adicción se convierte en el enemigo psicológico más poderoso que tenemos en nuestra relación con Dios. Es a lo que recurrimos y tiene un gran poder sobre nosotros, un control sobre nosotros del que aparentemente no podemos liberarnos. Por cierto, ¿conoce a alguien que, voy a volver a los adulterios del corazón, incursione en cosas con las que no debería incursionar? Puede verlos dando su corazón o participando en ese comportamiento, pero no debe ir, no vaya allí. Es fácil llegar allí. Y lo interesante es que cuando realmente comienza a entender la adicción desde esa perspectiva, comienza a entender el poder de la adicción. Tengo un amigo que luchó con el alcohol. Y algunos dirían que era un borracho. Este es un hombre poderoso e influyente, pero el alcohol se apoderó de él. Recuerdo cuando, un día cuando su hija estaba realmente preocupada por su alcoholismo.
Ella amaba a su padre y, por cierto, él amaba a sus hijos. Ella, al volver a casa de la universidad, una vez dijo, voy a buscar a mi padre. Y la gente en su vida dijo, no hagas eso. Ella dice, voy a buscar a mi papá. Tenemos que hacer algo. Ella fue y encontró el bar donde estaba su padre ese día. Entra al bar y ve a un hombre muy borracho en la parte delantera del bar. Le dije, ¿qué hizo? Ella dijo, fui hacia él. Entonces le pregunté, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ese día? Él dijo, Tim, estoy sentado en el bar, estoy borracho, perdido en mi propio mundo. Y de repente siento que alguien me toca el hombro y me susurra al mismo tiempo. Le dije, ¿qué dijo ella? Ella dijo, papi, ¿eres tú? Le dije, ¿y qué hiciste? Él dijo, simplemente me desvanecí, Tim. Estaba desconsolado cuando dijo, papi, ¿eres tú? ¿Vendrás a casa conmigo? Le dije, ¿qué hiciste? Él dijo, me levanté, estoy borracho, salgo del bar con mi niña. Mi hija me está ayudando a salir del bar. Le dije, ¿qué pasó después? Él se fue a casa y, por cierto, adivine qué. Al día siguiente, ¿dónde estaba él? En el mismo bar, en la misma silla de siempre. Estoy hablando en serio. ¿Perdido en qué? En su vergüenza y su dolor, diciendo no puedo superarlo. Eso es lo que la adicción hace a las personas. Le lleva al lugar donde se pierden. No es de extrañar, las escrituras en 1 de Juan 5, 19 al 21 dicen, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Hijitos, ¿qué escribió Juan? Manténganse apartados de los ídolos. Aléjese de dar su corazón a las cosas que no importan. ¿Por qué es tan difícil dejar una adicción? ¿Por qué es tan difícil de romper? ¿Por qué no se detiene? ¿Sabe por qué? Cuando comienza a entender que la vida se trata de relaciones, se da cuenta de que esa adicción se ha convertido en una falsa intimidad, en cierto sentido. Ha tomado el lugar de una relación. Es a lo que nos aferramos. Es lo que comenzamos a creer que es lo único que nos calmará o tranquilizará o nos dará, aquí está esta palabra nuevamente, alivio a nuestras vidas. Entonces, lo interesante es que lo hace, pero solo por un momento. Luego el alma queda insatisfecha. Lo que da miedo en ese punto en particular es que sabe lo que hace el infierno. El infierno se regocija en ello. Tim, increíble, me encanta verte como un desastre. Sí, esto es asombroso. Sí. El infierno se regocija en él. Y lo que da miedo es que, para el hombre o la mujer que está perdida en la dependencia de la idolatría o la adicción, puede llegar a un lugar donde el infierno susurra en su oído. ¿Y sabe lo que el infierno ama decir? ¿Sabes algo, Tim? Usted actúa como yo. Hueles como yo. Dios sabe todo sobre ti. ¿Sabes algo? No le agradas. Estás acabado. Acabado. Eres una broma. Eres una broma. Lo aterrador es que todo este caos gira y gira y gira, y hasta el punto en el que un hombre o una mujer perdidos en la adicción pueden llegar a un lugar abrumados por la depresión y demás, y comienzan a pensar en pensamientos de aniquilación, que el mundo ¿qué? Podría incluso estar mejor sin ellos. ¿Sabe lo que da miedo? La mayoría de los pastores pueden decirme dónde están en este viaje. La mayoría de los hombres y mujeres con los que interactúo pueden decirle dónde están. Permítanme volver al versículo de apertura solo por un momento. Está pensando, oh Dios mío, espero que podamos recuperar en este momento el corazón. Déjeme volver a Pablo. Ahora escuche sus palabras.
Me temo que... No, déjeme hacerlo de esta manera. Estoy aterrorizado por usted. No sea que el maligno le engañe con su astucia o ingenio como a Eva, y que usted también sea básicamente engañado, y pierda esa fe fresca y sin mancha, esa confianza que usted tenía en Dios, que estaba allí, que su corazón estaba hacia usted y que lo vería a través de usted. Ese es un lugar aterrador en el cual encontrarse. Probablemente esté pensando, Dios mío, estoy medio deprimido simplemente de escuchar de esta clase en particular. ¿Recuerda el objetivo otra vez? Fue para ayudarle, por un momento, a cambiar la forma en que ve a las personas. El viaje en el que se encuentran. ¿A qué se enfrentan? ¿A dónde se ha ido su mente? Por cierto, la influencia del infierno en sí mismo hacia aquellos que creen. Bueno, estamos hablando otra vez de personas malas o buenas personas. Estamos construyendo esto a partir de 2 Corintios capítulo 11, versículos del 1 al 3. Ahora bien, venga conmigo. A medida que hacemos la transición hacia la recuperación del corazón, déjeme decir esto. Algunas de las mejores noticias en todo el mundo se resumen en esto. A Dios le encanta usar el quebrantamiento. Y cuando volvió en sí mismo, recuerda al hijo pródigo, cuando volvió en sí mismo, dijo, ¿sabe qué? Voy a volver con mi papá. Al menos me dejará ser un sirviente en su casa. Lo más poderoso, lo más sorprendente acerca de Dios es ese romance sagrado. Él es un Dios que busca fervientemente, trabaja constantemente a cada paso para hacer qué? Para ganar nuestros corazones. Esa es la belleza de asociarse con Dios para la posesión del alma. En última instancia, para que podamos ser más como Cristo. Ese es el viaje en el que estamos. Al comenzar esta fase sobre recuperar el corazón, se ancla o comienza en la base del afecto de Dios. El afecto de Dios se trata simplemente del amor de Dios. Me encanta lo que escribió Pablo en 2 Corintios 5:14. El amor de Cristo nos lleva a actuar así. Al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Escuche, todos éramos hijos de la oscuridad, dijo Pablo en Efesios 2. Pero debido al amor redentor de Dios, la gracia de Cristo que nos dio, nos hemos mudado al glorioso reino de la luz. Todos tenemos un pasado común. Y así, cuando comienza a pensar en lo que cambia las cosas, realmente se trata del amor de Dios. La mayoría de las personas, por cierto, cuando están involucradas en este mundo de ayuda, realmente no les importa cuánto sabe uno, no les importa lo bueno que sea. Lo más importante para ellos, ante todo, es que quieren saber cuánto se preocupa. ¿Está ahí para ellos? Creo que uno de los mayores desafíos que tenemos en el cristianismo moderno es ser personas que representan el amor de Dios. Es por su amor mutuo que sabrán que son sus discípulos. Ese es el amor de Dios. Déjeme hacerle una pregunta personal. ¿Sabe realmente cuánto lo ama Dios? Sé esto. Si fuera a un país del tercer mundo, no iría a un país tercermundista para que se ocupara de todos los problemas sociales. Si quisiera entrar y cambiar ese país, entraría y les contaría la historia redentora del amor de Dios. Ahí es donde comenzaría. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios lo que cambia el juego. Creo que nuestra iglesia está tan confundida sobre lo que significa permitir que el amor de Dios penetre en nuestros corazones, que si pudiéramos acampar allí por un tiempo, podríamos alterar radicalmente la química, por así decirlo, de nuestra iglesia y de la iglesia universal. La mayoría de la gente no se siente amada por su iglesia. Está bromeando. Vivimos en un día y en un momento en que, ¡boom!, disparamos a nuestros heridos. En serio, los llevamos a la puerta y demás. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos si se aman unos a otros. Sea un hombre o una mujer de amor profundo, ese amor de Dios en usted y a través de usted. Comience por reconocer cuánto Dios lo ama personalmente, y usted es un instrumento, un conducto
a través del cual el amor de Dios se dirige hacia esa otra persona. También es interesante cuando pienso en el proceso de ayuda. A menudo reflexiono sobre los adolescentes que acuden para recibir consejería, especialmente aquellos que se ven obligados a asistir. Si alguna vez ha estado cerca de un adolescente, básicamente quieren demostrarle que es como cualquier otro adulto en su vida, y por lo tanto presionarán cada botón que tenga. Quiero decir, tocarán todo lo que tenga, cada nervio que tenga para hacerle ¿qué? Lo que cualquier otro adulto ha hecho en su vida. Abandonarlo, no ser fiel, no estar presente. Sé que hay muchos desafíos con todo esto, pero eso es realmente lo que están buscando. ¿Realmente va a estar allí para mí? Cuando comience este viaje de comprensión del afecto de Dios, déjeme explicarle mejor de esta manera. Mi padre fue probablemente el hombre más amable que he conocido en mi vida. Mi papá nos amaba. Él me amó. Odiaba ver a mi papá irse. Algunos de mis recuerdos más queridos, como todos, no fueron estas grandes experiencias. Tuvimos unos pocos. Mis recuerdos con mi papá, lo que extraño de él es ir a McDonald's, comprar un helado de chocolate. Le gustaba ponerle nueces encima, y realmente no se trataba del helado. Él solo quería ir a dar un paseo. Caminábamos y hablábamos. Me llamaba y lloraba conmigo por la noche. Extraño a mi papá, pero cuando era niño, todos mis amigos también amaban a mi papá. Pastoreó durante casi 60 años en las colinas del centro de Pensilvania. Amaba a la gente. De hecho, cuando murió mi padre, le estaba contando a algunos del equipo aquí un poco sobre él. En su funeral, en la sala funeraria, la noche en la que lo velamos, creo que hicimos fila en algún lugar durante más de 6 horas, estrechándole la mano a la gente. Muchos de ellos campesinos que vinieron a rendir homenaje a mi padre, y solo hablaban constantemente de cuánto amaba a todos. Vuelve a mí personalmente. Fue por su amor hacia mí que no necesariamente quería yo fallarle. Yo quería honrarlo. Cuando comienza a pensar en el amor de Dios, cuando comienza a comprender lo que significa ser amado, cuando pasa a esta fase de evaluación, comienza a darse cuenta entonces, su corazón se quebranta. Cuando está cerca de alguien que lo ama, un versículo o un pasaje como Salmo 139, 23, 24, comenzará a ser su historia. Señor, examina y reconoce mi corazón. Pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Así verás si voy por mal camino. En la fase de evalúe su desorden, comenzará a pensar en los comportamientos que necesita posponer y las cosas que debe comenzar a poner. Es vivir Efesios 4, deshacer esas cosas en mi vida. ¿Por qué? Porque ese amor de Dios, esa presencia y su poder en su vida, significa todo para mí. Cuando comienza a evaluar su desorden, lo que hace es comenzar a desarrollar una conciencia de quién es realmente en Cristo. Amo Isaías capítulo 6. Cuando Isaías se puso en presencia de Dios, recuerda cómo miró hacia arriba y vio cómo su presencia llenaba el templo y gritaron, Santo, Santo, Santo. Y cuando entendió eso, entendió la gracia de Dios en su vida. Él gritó estas palabras, ¡ay de mí porque soy un hombre deshecho, un hombre de labios inmundos! Pero estaba tan abrumado por todo y en esta pieza de conciencia, ¿cómo te entiendes a ti mismo en la presencia de un Dios todopoderoso? Realmente cambia quién eres y tu corazón grita, Dios, quiero servirte. ¿Recuerda esa parte? Aquí estoy, Señor. Escuchó el grito, ¿a quién enviaré y quién irá por mí? Su respuesta fue, aquí estoy, Señor. Envíame a mí. Ve, cuando entra en este tipo de conexión, lo que hace es entonces lo prepara para una relación auténtica, una relación poderosa con Dios. La palabra apego ha surgido nuevamente aquí y se trata de esa relación íntima, cercana y permanente que estamos buscando en la vida. De esta manera con Dios y de esta manera con nuestros amados. Déjeme volver a la recuperación del corazón. Realmente está anclado en el afecto de Dios donde comienza. También entonces a evaluar su mundo, evaluar su desorden
y ser más consciente de quién es realmente y quién es Dios realmente. Como todo lo que se une colectivamente, conduce a esa relación con Dios. Me gusta el versículo en Juan 15, donde Jesús en los versículos 1 y 5 dijo, Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Y aquí está, porque separados de mí, ustedes nada pueden. ¿Qué dice? Nada. Nada pueden hacer. Es sorprendente para mí cómo en la vida reclamamos ese versículo, decimos que necesitamos a Dios, pero por lo regular, en nuestra vida cotidiana, vivimos sin Él. ¿Alguna vez ha pensado en esto? Es sorprendente cómo, como cristianos, confiamos en Dios para la salvación. Piense en la frase para siempre por un momento, por siempre, y para siempre, y para siempre, y para siempre. Desordena la mente humana. Ni siquiera podemos permitirnos ir allí. Podemos confiar en Dios para la salvación, pero no podemos confiar en Él para la vida cotidiana. Es como si no esperamos que Él se revele, que Él tenga algún poder, influencia o control, si así lo desea, en nuestro propio mundo cotidiano. Podemos confiar en Él por la eternidad, pero no podemos confiar en Él para la vida cotidiana. Se trata de ese recuerdo narrativo, nuestra capacidad de hablar sobre la naturaleza de nuestra relación con Dios. ¿Cómo es su relación con Dios? También dicen esto, usted se vuelve como aquel con quien pasa el tiempo. ¿Alguna vez ha pensado en eso? Usted es con quien pasa el tiempo. En el matrimonio dicen, cuanto más tiempo están casados, más se parecen entre sí. Lo que realmente quieren decir con eso es que todo sobre ustedes, como pareja, comienza a unirse para que puedan comenzar a pensar, sentir y actuar. Conocen las respuestas de cada uno. Usted es aquel con quien pasa el tiempo. En la vida, cuanto más nos unimos y practicamos la presencia y el poder de Dios en nuestra vida, siempre, por cierto, tiene una audiencia de uno. Él siempre está ahí. Por tanto, cuanto más en su vida tome el carácter de Dios, esa es esa pieza de apego. Y luego notará esa progresión. Usted es con quien pasa el tiempo. Se vuelve como ellos. La relación resulta en acción. Acción. Pablo dijo en Filipenses 4:9, comienza a pensar en forma de consejería y mentoría por un momento. Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo por obra. Y el Dios de paz estará con ustedes. Cada Timoteo necesita un Pablo en su vida. Si no tiene a alguien en su vida, necesita conseguir a alguien. Permítase ser influenciado por esa persona, lo cual, por cierto, me lleva al siguiente punto aquí en esta progresión hacia la recuperación del corazón. Es el tema de la responsabilidad. Eclesiastés 4:9 dice, dos son mejor que uno, porque sacan más provecho de sus afanes. El cordón de 3 hilos, escribió Salomón, no se rompe fácilmente. Crecí de niño en una granja. Si unía las cosas, un hilo haría X, 2 hilos harían Y, 3 hilos no se romperían fácilmente. Hay fuerza en esa unión. De eso se trata la comunidad bíblica y demás. Cuando entra en el cuerpo de Cristo, entendemos que el hierro se agudiza. Aquí es donde el grupo pequeño se vuelve muy valioso en nuestra vida. Nos necesitamos unos a otros. No es de extrañar entonces cuando usted ve versículos como no dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino que deben unirse y dejar que el amor de Dios fluya a través de ustedes y de uno hacia el otro, en su caminar de fe. ¿Con quién habla en su vida? ¿Quién le hace responsable? Ahora bien, tengo un pequeño problema con algunos de nuestros grupos de responsabilidad modernos. Creo que nuestro enfoque está mal. Mucho en lo que nos enfocamos es en el comportamiento religioso. ¿Miró a esa mujer? Usted sabe, cuando está en un grupo de hombres, ¿vio a una mujer en el último mes? Bueno, en último término, lo que sucede es que comienza a entrenar a los hombres para que mientan sobre esas cosas. No vienen a hablar a estas reuniones. Nuestro enfoque debe estar lejos de, sé que el Señor ama la justicia. No me malinterpreten, pero creo que nuestro enfoque debe cambiar. Comencemos con el afecto de Dios. ¿Entiende quién es Dios?
y cuánto le ama y demás, creo que si puede mover a las personas en esa línea, se establece una progresión natural hacia ¿qué? Avanzar hacia vivir y permanecer en él. La pieza de responsabilidad nos lleva, entonces, a donde podemos volver a vivir. Amo Apocalipsis. Mi papá amaba el libro de Apocalipsis. Le encantaba la profecía. Pero hay un versículo en el capítulo 12. Dice algo así. Después hubo una batalla en el cielo. Lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles también lucharon, pero no pudieron vencer. Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Entonces oí una voz fuerte en el cielo que decía, ya está la salvación, y el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. El acusador, el acusador ha sido expulsado. Lo vencieron, ya sabe esto, por la sangre del Cordero. Por cierto, eso habla del amor y el poder de Dios, o la palabra de su testimonio, una vida completa. ¿Es un viaje? Absolutamente. ¿Es libertad? Eso es todo lo que es. Ya ve, vuelvo a mi comentario. ¿Recuerda lo que dije? Realmente divido las cosas en solo dos clases de personas, las que se mueven hacia la esclavitud y las que se mueven hacia la libertad en la vida. ¿Dónde se encuentra? Déjeme retroceder ahora, mientras mira su propia vida y comienza a mirar a los demás. Este solo es un marco general para comprender cómo las personas pueden ir de un lugar, incluso de una fe fresca, o de un lugar donde la vida no es como se supone que debe ser, y entran a un vórtice descendente, y luego llegan a un lugar donde se pierden en todo eso. Y lo siguiente que sabe es que incluso pueden tener un puño cerrado, con ira, volcándose hacia Dios. Sin embargo, en última instancia es por la libertad. En Gálatas 5:1, Pablo dijo que Cristo vino para liberarnos. Vencieron al gran acusador. ¿Con qué? Con la sangre del Cordero y el poder de su testimonio. Una vida empapada de Dios. Permítame regresar y cerrar este argumento con ese versículo nuevamente. Pablo dijo, pero me temo que, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad a Cristo. Esa confianza, esa audacia acerca de quién es Dios en su vida, en la vida de otros, cuando es un hombre o una mujer que lleva ese mensaje, es un trabajo sagrado y redentor.